la exhortación del cuerpo de Cristo como medio de luz. Lo he titulado así. Ya solamente con el título ya podemos saber un poquito. La exhortación del cuerpo de Cristo como medio de luz, ¿no? Como medio de traer luz. Esta es la cuestión. Vamos a Hebreos, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Hebreos. Hebreos 3, del 12 al 14. Leemos así la palabra del Señor. ¿Lo podemos leer todos, parece? Son 2 versículos solo. Pero en voz alta. ¿Sí? ¿Estáis ahí? ¿A la de ya? Vamos allá. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Damos gracias al Señor por su palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Evidentemente, acordémonos de que aquí el autor está dirigiéndose a todos aquellos hebreos que estaban juntos, pero no todos eran nacidos de nuevo. Por eso la palabra es un poquito, utilizando el símil del mismo Señor Jesucristo, cuando hablaba del sembrador que sembraba la palabra, ¿no? La semilla que era la palabra, por todas partes, en la buena tierra, pero también caía en los caminos, también caía en los pedregales, también caía en cualquier lugar. Entonces, esto va en el mismo sentido, porque evidentemente el único que puede retener, el único creyente que puede retener firme hasta el fin la confianza del principio es aquel que es un verdadero creyente, está claro, ¿no? Porque Dios está ahí para hacerle llegar hasta el fin. La perseverancia es de los santos, pero es por la gracia de Dios. Pero aquí el punto no es este. El punto que yo quiero trasladaros es lo que dice en el cuarto renglón, ¿no? Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Vamos a ir viendo esto. Desde luego que cualquier cosa es mejor que apartarse del Dios vivo, está claro, ¿no? Apartarse del Dios vivo implica muerte espiritual, eso está claro, ¿no? Entonces, lo voy a leer tal y como lo tengo. Es mejor la dureza y desagradable acción de exhortar, lo cual implica reprender al hermano, que no hacer nada y permitir que el corazón se endurezca por la incredulidad, la rebelión, el orgullo y cualquier otra maldad por el estilo. En estos días que vivimos, la acción de exhortación parece entenderse como un acto contrario al amor y a la misericordia, ya que un espíritu tremendamente humanista ha entrado desde hace un tiempo en lo que denominamos Iglesia de Jesucristo. Ahora yo quiero también ir matizando. No significa que porque exhortemos vamos necesariamente a conseguir el fin que perseguimos. O sea, no es que con que hemos fallado en exhortar, pues fulanito de tal ha caído y se ha apartado. No estamos diciendo eso, que sería estúpido. Entonces la salvación dependería de nosotros, de nuestros esfuerzos en cuanto a terceros incluso, lo cual es más ilógico. Dicho esto, incido en el punto. La Biblia nos dice que tenemos que exhortarnos. O sea, no es una cuestión relativa, no es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de responsabilidad. Exhortarnos. Este es el punto. Y lo que he dicho un poquito más abajo, pues es cierto. Hoy en día, con que hay un mal entendimiento por la cuestión humanista que ha entrado tan fuerte en la sociedad, hay un tan mal entendimiento de lo que es el amor, entonces, con que exhortar es desagradable, pues parece como que si amamos no debemos exhortar. Ya Dios lo hará. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Y nosotros sobre todo lo sabemos en esta iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros desde hace unos años estamos exhortando, y sobre todo yo, públicamente, a todos aquellos supuestos ministros del Señor que están enseñando mentiras. Y la premisa es, el que públicamente enseña herejía, públicamente tiene que ser reprendido. Todo va en su proporción. El que públicamente enseña herejía, públicamente tiene que ser reprendido. No solamente se le puede reprender en privado, sino hay que reprenderle en público, porque él públicamente está haciendo daño con sus herejías. Entonces, este mismo impulso, que es bueno y es sano, y va de acuerdo a la palabra en Judas 3:4, ¿por qué no lo tenemos en las iglesias? Respecto a los hermanos, cuando es menester, claro, o cuando sea menester.
Y es ahí donde a veces nos quedamos cojos. Por un lado, estamos muy atentos en hacer lo que hay que hacer hacia personas fuera de nosotros, que tienen un supuesto ministerio, eso sí, público, y que lo usan mal. Y está bien hacerlo, el reprender, quiero decir, el exhortar, reprender, pero no tenemos el mismo entusiasmo entre los que somos de casa, porque parece que el amor cubrirá multitud de pecados, pero claro, eso está fuera de contexto. La exhortación es necesaria. Y vamos a ir abundando en esto, ¿eh? Pensamos que el no ofender, el no contradecir o contrariar, el callar son actos de virtud por sí mismos. No digamos nada, porque ¿para qué? No, mejor que Dios se ocupe, que el Espíritu Santo hable. Y le damos un trabajo al Espíritu Santo que no tiene él tanto trabajo. Porque Dios nos ha comisionado a hacer lo que tenemos que hacer. En este caso estamos hablando de exhortar. Entonces, parece que lo contrario es verdad, ¿no? El no ofender, el no contradecir, el no contrariar, el callar son actos de virtud por sí mismos. No lo son, hermanos, no lo son. Que obran en beneficio de las personas, creemos o pensamos, pero no es así. Más aún cuando por ellos la maldad de un pecado cometido no es reprendida como debiere. La cuestión es así, es la siguiente. El pecado, si está afectando de alguna manera a la gente, tiene que ser reprendido en la proporción como tiene que ser reprendido, según sea ese pecado. Y tiene que ser exhortada a la persona. A nosotros nos gustaría que esto no tuviera que tener lugar, nos gustaría que todo fuera bien y que todo fuera maravilloso y que todos fuéramos súper amables, súper santos, súper todo. Pero no es la realidad. No es la realidad, porque no es así. Y necesitamos la corrección. ¿Verdad que necesitamos corrección? O al menos necesitamos corrección cuando necesitamos corrección. No significa que siempre vamos a necesitar corrección. No estoy diciendo que ahora tenemos que ir exhortando, hoy como la broma que hacía con los hombres, ¿no? O sea, hoy no he exhortado. Pero como que dice que tengo que exhortar cada día, entonces hoy no he exhortado. Voy a tener que llamar a alguien para exhortarle, para cumplir con el mandamiento de exhortaros los unos a los otros cada día. Por lo tanto, a ver, por decir, Sergio, te voy a exhortar. Sergio, te ha tocado. O sea, antes de que llegue a las 12 de medianoche, te tengo que exhortar a ti y tú me dirás, no, mira, déjalo. Bueno, pues entonces tendré que exhortar a Jonathan, porque claro, no puede irme a la cama sin exhortar. No estamos hablando de legalismos. No significa que tenemos que exhortar y exhortar, porque si no nos vamos tranquilos a casa, ¿eh? Es exhortar cuando fuera menester. ¿Amén? Cuando sea preciso. Esa es la cuestión. No se puede claudicar frente al pecado, la exhortación es necesaria y es por parte de todos, no solo de los pastores. Fíjate que lo he subrayado. Este pensamiento, que solo los pastores deben de reprender o exhortar y que el resto de la congregación tiene que quedarse al margen, solamente poniendo buena cara y sonriendo a todo el mundo, eso es catolicismo romano. ¿O no lo es? Donde los fieles son los oidores, vienen como los que van a misa y se sientan ahí, escuchan, oyen, con eso ya se sienten suficientemente ameritados por el día y seguramente por el resto de la semana, sobre todo si es domingo, que se juntan para ir a la misa, a oír misa, y el cura que haga todo. Bueno, esto es catolicismo, está bien para ellos, está mal, pero ellos creen eso, hagan lo que quieran, pero no para los cristianos. Los cristianos no, hermanos. Los cristianos somos llamados todos y cada uno de nosotros a cumplir con el ministerio del sacerdocio universal del creyente. ¿Me seguís? O sea, el pastor no es el cura o el sacerdote y los demás son los fieles, no, todos somos lo mismo. O sea, pertenecemos al sacerdocio universal del creyente y no podemos desdecirnos de nuestras responsabilidades. ¿Amén? Bueno, pues ya el pastor se ocupará, o los ancianos, o quien le toque, pero yo soy llamado a sonreír. Pues mira, yo también. Sonreíamos todos, hagamos buena cara siempre, no nos metamos con nadie, no digamos nada y verás tú dónde vamos a ir a parar. No, esto es cuestión de todos, o todos o ninguno, hermanos. Es verdad que los pastores tienen más responsabilidad, eso está claro, pero es labor de todos exhortar cuando fuera menester. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? ¿Qué leemos aquí? Vamos a leerlo. Somos el cuerpo de Cristo.
1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Parece que Pablo no lo era, ¿no? Sí lo era también. Lo que pasa es que está dirigiéndose a los corintios que no se estaban comportando conforme fueran cuerpo de Cristo, porque si leemos 1 Corintios capítulo 5, hay un caso de inmoralidad que ellos dejaron de lado y no hicieron nada al respecto. Y Pablo les reprende duramente, ¿verdad que sí? Tan duro como que echa fuera de la iglesia a ese perverso. No sabemos la historia, si luego esa persona volvió arrepentida, si es que realmente había nacido de nuevo y estaba en un problema gordo espiritual y luego se dio cuenta. No sabemos, la historia no lo dice, pero se hizo al final lo que se tenía que hacer, quitar esa manzana podrida de la iglesia, apartarla. Porque eso contamina un poco de leuda toda la masa. Eso es así. ¿Por qué queremos una iglesia? ¿Qué queremos? ¿Un club social? ¿Un club religioso? ¿O queremos la iglesia de Jesucristo? Yo no digo que somos aquí todos impresionantes y cristianos todos y que cada uno de nosotros, yo el primero, somos la panacea del cielo aquí en la tierra. Yo no estoy diciendo eso. Cada uno tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Pero los que queremos seguir a Cristo somos llamados a exhortarnos los unos a los otros. Y cuando es menester cortar, cuando lo que haya que cortar, hay que cortar, porque somos el cuerpo de Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuerpo de Cristo y al mismo tiempo miembros cada uno en particular. ¿Sí o no? Vale. Por lo tanto, debemos crecer en el entendimiento de lo que somos. No somos meros creyentes individuales, no somos esos típicos creyentes, falsos creyentes de la Iglesia Católica que llegan a la reunión y los llaman misa, lo cual es ya en sí bastante blasfemo, lo que significa sacrificio, pero dejemos esto aparte por un lado. Llegan a la misa, se sientan ahí, ominus vobiscum, pum param pum pam, y luego se levantan, se sientan, se arrodillan, no sé si se arrodillan ya, entonces mis tiempos sí, y vienen y van, pum, y cuando han acabado de oír misa se van y ya está, ya han cumplido. Pues si eso es para nosotros, entonces yo dejo de ser cristiano, porque no es para nosotros, no es para nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestra parte, muy importante en el cuerpo de Cristo. ¿Me entendéis? No es solamente cosa de uno o dos, es cosa de todos. No somos meros creyentes individuales, somos un cuerpo. Necesitamos crecer en el entendimiento de que somos todos y cada uno de los verdaderos creyentes el cuerpo de Cristo y que la palabra nos exhorta a tener un mismo sentir, que implica una misma manera de pensar en términos vitales. Oh. ¿Y cómo es que sucede lo contrario tantas y tantas veces? Porque cuando dice un mismo sentir significa una misma forma de pensar. Mejor traducido es pensar. Y una misma forma de pensar no es si a Conchi le gusta la guitarra o a mí sí me gusta y a ella no, o algo así, o si a ti te gusta llevar el color verde y al otro le gusta el color azul, o yo qué sé qué. No, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con términos vitales, de importancia. Somos llamados a tener una misma manera de pensar en términos de Cristo. ¿Dónde lo dice? 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos y consolaos, sed de un mismo sentir. ¿Por qué se producen divisiones en las iglesias? Pues muchas veces justamente porque no hay un mismo sentir, porque se hacen bandos. Ya pasaba con los corintios, ¿verdad? Pero es que entre los corintios había gente que no había sido regenerada. Por eso digo que la única manera para preservar una iglesia, para que pueda durar una iglesia y no le pase como la iglesia de Éfeso o la de Corinto o yo que sé, y muchas más, para que eso no ocurra y llegue un fin y Dios tenga que sacar el candelabro de ahí, que es la presencia del Espíritu Santo de esa iglesia, para que eso no ocurra, es menester que haya exhortación. Y como dije el domingo pasado, al pan, pan y al vino, vino. Que las cosas sean como tienen que ser, que haya claridad, que haya disciplina, que cuando sea menester haya disciplina, se discipline, que haya manifestación de la responsabilidad que tiene que haber, y así se quede la iglesia sola, con poca gente, no importa, lo importante es que en la iglesia se queden los que tienen que ser, los que tienen que estar de parte de Dios, y eso solo Dios lo sabe, porque no se trata aquí de decir, pues este sí, este no, no, Dios es quien se encarga, pero hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Me entendéis? De un mismo sentir.
Y dice, siendo de un mismo sentir, el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz. ¿Os acordáis que estuvimos viendo sobre el Dios de paz? Y queremos tener muchas veces paz, pero no somos de un mismo sentir. Entonces, ¿qué paz vamos a tener? Yo no estoy diciendo que es fácil ser cristiano, yo no estoy diciendo que es agradable, yo no estoy diciendo que qué bien, ya estamos en el cielo. No estamos en el cielo. Bueno, sí, para Dios, pero no para nosotros, no estamos en el cielo aún. Estamos en este mundo que es caótico, pero no podemos vivir conforme a este mundo. No podemos. Estoy hablando en relación a lo pecaminoso, claro. No a si te gustan los jeans, o te gusta llevar un sombrero, o te gusta yo qué sé qué. No estoy hablando de formas, estoy hablando del fondo. Primera de Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente y misericordiosos amigables. ¿Cómo vamos a ser compasivos? ¿Cómo vamos a amarnos fraternalmente, ser misericordiosos amigables, si no tenemos un mismo sentir? Dímelo, es imposible. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir, esta misma manera de pensar. Y cuando manera de pensar está hablando de la mente de Cristo. Estaba diciendo, tened todos la mente de Cristo. Pensad como Cristo piensa, buscad eso. Y en el camino, si necesitáis corrección, habrá corrección porque habrá exhortación. ¿Me entendéis? O sea, la meta es que podamos andar en una misma dirección, hermanos, como iglesia, no solo como individuos. Eso sería también muy bonito en las familias, no siempre puede ser, porque no todas las familias hay creyentes. Pero en la iglesia lo que tiene que haber son creyentes, sino ¿qué iglesia tenemos? O sea, aquí hay exigencia, en la iglesia hay exigencia. En las familias no hay exigencia de que la gente siga a Cristo, porque si el padre es cristiano, la madre es cristiana y los hijos no quieren ser cristianos o no son llamados a serlo, lo como quieras llamar, ¿qué vas a hacer? Pero en la iglesia sí. En la familia los padres tienen que exigir una serie de cumplimientos conforme a orden, conforme a lo que tenga que ser menester en esa casa para que haya orden. Pero no podemos obligar a la gente a que sea cristiana, ¿verdad que no? Pero en la iglesia sí. En la iglesia todos tienen que andar conforme a Cristo, con sus más y sus menos, con sus cojeras, con sus resfriados espirituales, con lo que quieras, pero tienen que andar conforme a Cristo. Si no, no son parte de la iglesia. Y no podemos permitirnos algo menos que eso. Por eso dice allá, pues, en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Los que son de Cristo tienen una misma manera de pensar en cuanto a lo que es de Dios, lo revelado en su palabra. No tiene nada que ver con gustos, no tiene nada que ver con cuestiones políticas o yo qué sé qué, sino tiene que ver con lo que la palabra enseña. Un mismo sentir. Es decir, que creen lo que la Biblia dice y no tuercen ni hacen amago de nada, sino que andan en luz siempre. Andan en luz, ¿qué dice? Andan en luz siempre. Esa es la clave, hermanos. Incluso podemos tener diferentes entendimientos sobre ciertas doctrinas, pero que no son doctrinas esenciales. Mucho mejor tener la mejor doctrina, eso está claro. Pero ¿qué pasa si alguno tiene apego a alguna doctrina y necesita tiempo para darse cuenta de las cosas? Estoy hablando de doctrinas que no tienen importancia. Pero hermanos, lo que es ineludible es que tenemos que andar en luz. Porque el que anda con doble ánimo, el que anda aquí en la iglesia siendo un muy santo y luego fuera de la iglesia anda como un mundano, no anda en luz. Y eso tiene que ser no solamente exhortado, sino reprendido. Los que andan en luz, estos son los verdaderos hijos de la luz. Por ello, los que somos parte del cuerpo de Cristo tenemos responsabilidades. Vamos a ir viéndolas. 2. Algunas de las responsabilidades de los creyentes de cara a los demás creyentes. Y luego veremos lo que Jesús enseña, Pero ahora de momento vamos por partes. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Incidimos de nuevo en lo mismo. Así que leemos con claridad meridiana que todos somos convocados por Dios para exhortarnos cada día, lo cual implica esto último, un hacerlo cuando menester, no importa cuántas veces, sino significa estar dispuestos a hacerlo, ¿verdad? E insisto, no es una labor solo de los ancianos de una iglesia, sino que es labor de todos los verdaderos creyentes. Por lo tanto, hermanos, es menester abandonar todo tipo de pasividad.
Hay que abandonar toda pasividad, hermanos. O sea, vamos a ver. En este punto, la pasividad, te digo, es pecado. Porque eso es lo que dice Santiago, que es el pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Veis? Ay, Miguel, pero claro. Uy, acento mexicano me ha salido. No tiene nada que ver. Pero claro, si yo le digo esto al hermanito que se va a ofender, si le digo que tenga cuidado con con lo otro, o cualquier exhortación que venga al uso, se me va a ofender. Sí, lo más probable. ¿Y qué? Pero más salió ofendido Jesús, ¿no? Y más ofendió Jesús. Ofendía a todo el mundo. Pero hermano, entonces no andamos conforme al amor. Es que ahí está el entendimiento equivocado. Pensamos que ofender es andar contrariamente al amor. No, señor. A veces sí. Pero cuando ofendemos conforme a justicia, no estamos andando contrariamente al amor, sino todo lo contrario, estamos andando en amor. No es eso. Lo que pasa es que tenemos miedo de exhortar para que luego salir salpicados. Y no queremos salir salpicados. Esa es la cuestión. ¿O no? Es que si digo eso, luego la que se va a liar y luego que, uy, y luego, tú, lo dices, no dices para el otro, lo dices para ti, que tú vas a salir mal de esa situación. O sea, tú te estás mirando a ti mismo, eres cobarde. Es una actitud de cobardía. Y hermanos, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, no lo dice. Entonces, ¿por qué actuamos conforme a la carne? Hermanos, lo que veamos que está mal, digámoslo. Y a mí también. No, digamos las cosas conforme son. O como las entendemos. Luego ya va la posibilidad de que el otro también dé explicaciones. No se trata de que vamos a exhortar y que nos tienen que hacer caso. Se trata de que exhortemos y veamos por dónde van los tiros. Porque lo mismo, no siempre vamos a exhortar bien. Yo no estoy diciendo que cada vez que exhortemos eso es palabra de Dios. Como aquel que dice, no, ahora que al final ya me he decidido a exhortar, seguro que tiene que ser palabra de Dios porque con lo que me ha costado y luego resulta que no. Ya no sirvo para eso. No, perdona, tú no sirves para eso, nadie sirve para eso, pero todos servimos para eso. Porque todos somos convocados a hacer lo que hay que hacer y exhortar cuando es menester. Exhortar con amor. Significa que tienes que coger el palo y tienes, primero te va a pegar con el palo y cuando estés sangrando, entonces luego te diré las cosas. Pero primero recibe el castigo ya de antemano. No, hermano, no es eso. Esa actitud no es correcta. Físicamente tampoco es correcto. No debes a nadie con un palo. Vas a ir a la cárcel. No, se trata de exhortar con amor. Algo así como, escucha, quiero hablar contigo, mira, sentémonos. El otro dirá, no, de pie. Bueno, qué nervios. Mira, es que entiendo esto y esto y esto y esto y esto. ¿Es así o no es así? Pero que no lo hacemos. Seguro que aquí llegaría un tipo Hitler así y diríamos, un hermano que viene a la iglesia. Dios mío. Hermano no. Si entra alguien que no es hermano, no es hermano. No se trata de ser maleducado, pero tampoco se trata de pasarse. Y a lo malo llamar bueno. A lo malo llamar bueno, eso no es correcto. Así que el cuerpo de Cristo no es pasivo, sino activo a la hora de buscar la mayor gloria de Dios. Amén. Ante una situación que se pueda producir ante nuestros ojos, no es solo cosa del pastor o de los ancianos el hacer algo al respecto, sino que es cosa de cada uno el obrar en consecuencia. Este es el mensaje de hoy. Hay cristianos que dicen, es que yo estoy un poco aburrido porque en la iglesia no hay actividades. Entonces le podemos decir que no hay actividades. ¿No está la actividad de exhortación? Pues eso no es una actividad. Yo quiero decir que no salimos por ahí de excursión, que no salimos a... No, hermano, no. La iglesia no es para salir de excursión, que también se puede, pero no es para hacer retiros y pasarlo bien, que también se puede. Una de las principales actividades dentro de la iglesia es la exhortación.
Ay, yo no había entendido esto así. Yo pensaba que la exhortación era... ahora el domingo que tendremos una comida, perdón, una exhortación, una actividad. Me parece que las actividades era comer juntos y pasarlo bien. Sí, es parte. Pero si solo es eso y algo más por el estilo, no nos estaremos quedando cojos, hermanos. Si yo sé que Federico... por fin tenía que venir, ya estaba muy insolicitado Federico. Si yo veo que Federico, que se llama hermano, que se comporta como hermano, pero está haciendo cosas que no, y ni nadie más lo ve, no digo yo como pastor, digo yo como creyente, ¿qué haré? Diré, bueno, pues que el pastor se ocupe. No, yo voy a ir a Federico y le diré, Federico, ven aquí, ven. A ver, yo no es que quiera enseñarte nada, ¿no? Pero, a ver, esto y esto otro, ¿cómo lo ves? Porque yo veo que tú estás haciendo esto y esto y esto. No se trata de imponer a nadie, pero se trata de decir, esto es lo que estoy viendo y no me parece correcto. Y a lo mejor Federico dirá, ostras, pues tienes razón, no había entendido yo que robar es pecado, fíjate, no lo había entendido. Ahora que tú me lo has dicho, ahora ya se me ha encendido una luz. Pocas luces tenía Federico, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo tonto, pero a lo mejor le estamos dando una oportunidad a que Federico se ponga las pilas. Mira, una cosa que siempre tenemos que exhortar, el tema de la inasistencia a las reuniones. Claro que no estamos hablando de robar, no estamos hablando de matar, no estamos hablando de adulterar ni de fornicar, no estamos hablando de estas cosas, pero estamos hablando de faltarle a Dios en algo que también es importante. Hermanos que podrían venir a la oración y no vienen. Pero una vez vale, pero es que nunca vienen, y los que nunca vienen. Y no tienen, por ejemplo, y no tienen motivos para no venir. Si hay motivos, ¿no? Pero qué bueno es que podamos decirle a esos hermanos, oye, ¿tienes algún problema? ¿Por qué no vienes a las reuniones? No sé, a lo mejor les damos la oportunidad que se expliquen. Y digo, no, mira, es que me está pasando esto y esto y esto. Por eso siempre hay con amor, ¿no? Pero decirlo. Pero si no decimos nada y esperamos que solamente la exhortación sea antes de la predicación, cuando sale Inés, y a veces Conchi, por eso hay más Inés, porque le gusta más exhortar a Inés, y empieza y solamente, y hace bien. Lo que dice que si solamente es eso y los demás no hacemos nuestra parte, ¿no estaremos incumpliendo con el mandamiento de exhortar los unos a los otros en amor? Todos los días, cada día. Si no lo hacemos nunca, cada día no lo hacemos nunca. Capichi. Y en que eso, muchas más cosas, hermanos. Sigo. La exhortación es algo que debería ser común entre los cristianos. El recordarnos los unos a los otros lo que Dios nos demanda en su palabra. El insistir cuando necesario y con compasión decir la verdad con claridad debería ser nuestro proceder de continuo. Pero ya, que el Señor se ocupe, ¿no? Que el Señor ya... Si eso yo ya... Un día de estos. No, hermano. No es así. Así que vamos a ver, como dije, lo prometí, lo voy a cumplir, qué es lo que Jesús enseña al respecto de la exhortación. Y está en el Evangelio. Y iba dirigido a los judíos, pero también nosotros podemos tomar una lección muy clara ahí. ¿Amén? El principio y poder o autoridad de la exhortación, la ordenanza acerca de la disciplina en la Iglesia. Leemos Mateo 18, del 15 al 18. Y lo leemos todos. Exhorto a la Iglesia, que lea la palabra al unísono conmigo y en voz alta. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos allá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia. Y si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Daos cuenta que este último versículo nos está hablando de autoridad espiritual, ¿verdad? Vamos a ir viendo esto, que no tiene desperdicio, hermanos. Así que vemos que el Señor Jesús dio pautas
muy concisas de cómo acometer un proceso de restauración de un presunto creyente que comete un pecado. Tendría que decir presunto proceso de restauración porque no siempre se consigue, porque también hay que decir que no todos los creyentes son verdaderos, sino son presuntos creyentes. Usted vaya a saber si lo son o no, eso ya nos pertoca. Pero hemos de hacer lo que hemos de hacer. Eso sí, eso no varía. ¿Vale? En este caso el Señor habla de un pecado cometido contra otro hermano. Lo leemos de nuevo. Lo voy. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? Es una cuestión personal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que si ya no es una cuestión personal, ya no vale este principio? Sí vale, lo vemos. No obstante, muchas veces los pecados personales pueden afectar directa o indirectamente a otros hermanos. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que Federico es un asesino encubierto, y va y mata gente. Bueno, los asesinos hacen eso. Pues todos son asesinos. Qué tontería. Y se le descubre. Pero nosotros, que somos tan compasivos y misericordiosos, pensamos, a lo mejor es que se ha equivocado. Ha matado a estas personas, pero en realidad no se ha dado cuenta de lo que hacía y quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, no es que Federico haya pecado contra nosotros, espero. Es decir, que no ha matado a ninguno de nosotros, pero nos ha hecho daño. Porque resulta que Federico no era un simple, entre comillas, creyente de la Iglesia, sino que además tenía ministerio, vamos a decir. Y tenía una preponderancia y estoy dando un caso muy claro, muy extremo para que entendamos el principio. Y incluso la Iglesia puede quedar afectada por su testimonio y tal. Entonces, eso nos ha perjudicado a nosotros como cuerpo, ¿verdad que sí? Entonces, este principio tiene que ver con Federico también, ¿verdad? ¿Me entendéis? Bueno, pues vamos a ir viéndolo entonces. Entonces, como digo, los pecados personales muchas veces pueden afectar directa o indirectamente a otros hermanos, puesto que somos el cuerpo de Cristo y no ovejas aisladas, y por tanto esta enseñanza de Cristo nos es importante. ¿Vale? Puestos los fundamentos de la enseñanza, vamos a verla. Hay que decir que esta enseñanza va de la mano con la parábola de la oveja perdida. Sabéis que la oveja es la que viene antes de esta enseñanza. Y sabemos que el pastor fue a buscar a la que se había perdido. El pastor es Cristo, no el pastor de la Iglesia. Nosotros no vamos a buscar ninguna oveja perdida porque no es nuestro menester. Es Cristo quien va a buscarla. Pero bueno, la cuestión es que fue a buscarla y porque era oveja, aunque perdida, pero era oveja, fue recuperada y llevada al redil, ¿vale? Fue restaurada, esa es la enseñanza, ¿vale? Entonces, esta enseñanza que vamos a ver ahora tiene que ver en principio con la enseñanza anterior. Ojalá tuviera que ver. ¿Entenderéis por qué digo ojalá tuviera que ver? Entonces, el sentido es el de buscar la restauración de ese hermano o hermana que se ha extraviado siempre que pueda ser de ese modo. ¿Bien? O sea, que tenemos que hacer lo que sea, lo que podamos hacer para intentar recuperar a un hermano, pero siguiendo un orden, que es el que vamos a ver ahora. Primer paso. Antes del segundo viene el primero siempre. Por ello, el primer paso, como vemos, es el de buscar el ganar a tu hermano. Leemos, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es el primer paso. Petit comité. Sin que nadie se entere. Tú te has enterado, tú lo sabes, ve e intenta ganar a tu hermano. Entonces, siempre será así cuando se trate de un verdadero hermano. Es decir, que si te oyere. Ya que ante la reprensión, aunque dura, habrá en un momento dado un quebrantamiento, ya que el Espíritu Santo estará convenciendo de pecado. Yo sé que eso es verdad. Y es ahí donde se ve si un verdadero hermano, si un hermano es verdadero hermano o no lo es. ¿Cuándo se ve? Cuando después de haberle reprendido, a lo mejor en ese momento está endurecido. Pero hermano, te digo una cosa, el Espíritu Santo es potente para convencer al más duro de los hermanos duros. ¿Vale? Este es el caso. A lo mejor en ese momento, justo en ese momento, no da su brazo a torcer, pero el Espíritu Santo estará convenciéndole. Y seguramente, si no en ese momento, unos días más tarde, estará diciendo, tenéis razón, me doy cuenta. Un caso similar, aunque es de otra época, es el caso de David y Natán. Es diferente porque el Espíritu Santo no hablaba antes, era a través de los profetas. Hoy en día es a través del Espíritu Santo, que somos redarguidos. Pero te digo una cosa, David pecó terriblemente, pero vino Natán, le dijo dos cositas
2 cositas. Y es como que a David se le abrieron los ojos. Dijo, Dios mío lo que he hecho. Dios mío lo que he hecho. Entonces, en este caso, sería una especie como de Natán, que hablaría con ese hermano que ha pecado y le llevaría a cuentas, y se daría cuenta y diría, pues tienes razón, lo que he hecho es increíble, o sea, no sé ni cómo puedo hacerlo. Y se arrepentiría. Luego veremos sobre el arrepentimiento. Mas si no te oyere, ay. Yo digo por la experiencia que en todos los casos que yo he conocido, si el primer paso no tiene éxito, digamos, ya no hay más. En todos los que yo he conocido, lo cual no significa que yo tenga la verdad. O sea, como que ya, Miguel, lo que dices tú, según tu experiencia, ya... No, Dios me libre, no. Pero eso ha sido mi experiencia en todos los años de pastor o algo así. Y he reprendido a mucha gente. Mas si no te oyere. El problema es cuando ese presunto hermano no oye. Mas si no te oyere. Oír significa no que te está oyendo con la oreja, sino que te oye con el corazón. Ese no oír implica varias cosas que en definitiva son todo lo mismo. Vamos a ver. ¿Qué significa no oír? 1, resistir la reprensión. 2, actuar en soberbia. Van junto todo, 3, no querer hablar del tema, eludir la exhortación. 4, no querer escuchar. 5, huir de la situación y de la responsabilidad. Todo va junto. En unos casos es más una cosa, en otros es más otra. Ya hemos acabado con el primer paso. Jolín, no hemos tenido éxito, no. Vamos al segundo. Cuando este primer paso no consigue el fin deseado, estamos en problemas y hay que pasar a un segundo paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, para que haya claridad. Esto va conforme a la ley. Jesús no está hablando otra cosa sino lo que dice la ley, Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Vale? Entonces tiene que haber un orden ahí. Bien, en este paso las cosas ya pasan a un plano donde intervienen otros creyentes y que no tienen nada que ver directamente con el asunto. Y donde queda claro que ese pecado, o necesariamente, quiero decir, y que ese pecado o pecados han sido como tales cometidos. Y ahí queda claro de que realmente eso ha sido verdad. Y eso nos lleva a un tercer paso, porque si aún ya así el que peca no quiere reconocer, si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia. Ya nos vamos a un tercer paso. Cada vez la cosa se está haciendo más gorda. La bola de nieve va creciendo más. Si ese pecador no quiere oír a las personas que han intervenido hasta ese punto, entonces el caso deberá hacerse público. Ahí es cuando ya duele. Pero no hay más remedio. Todos tienen que saber que esto ha sucedido una vez el pecador no ha querido oír en todo el tiempo en el que se le ha buscado para que se arrepintiera. El tiempo que se le da, eso cada caso es diferente, no se puede decir, pues tiene que ser 1 semana para el primer paso. Para el segundo paso, 1 semana y media y unas horas más, por si acaso. Y para el tercer, no. A veces es un tiempo, a veces es otro. Eso ya, la sabiduría es la que tiene que hacernos entender. Vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Porque muchos piensan que el arrepentimiento es decir, tienes que arrepentirte. Y digo, amén, ya está, ya estoy arrepentido. Ya... ¿Que me tengo que arrepentir? Me arrepiento, no hay ningún problema, ya está. Lo hecho está. A lo hecho pecho, que se dice. No, hermanos, eso no es arrepentirse. Y menos con esa actitud. ¿Qué es arrepentir? Vamos a ver qué es arrepentirse. Arrepentirse no es solo un decir o reconocer que se ha cometido tal o cual acción que la Biblia dice es pecado. Esto cualquiera lo puede decir. Cualquiera que lo sepa. Que matar, he matado, sí. ¿Y qué es pecado? Oh, sí, yo reconozco que he matado y es pecado. Ya. ¿Y qué? Pues tenemos el ejemplo, no de un asesino necesariamente, pero un ladrón que es pillado en su delito. Está robando y... ¡ay! ¡Está robando! Digo, ¡uy! Sí. Sí. Tú te has dado cuenta también, ¿no? Pero sí.
o que por una consecuencia, la que sea, se descubre el pastel. La que sea. ¿Es esto arrepentimiento? No. No. Vamos a ver qué es el arrepentimiento. En pocas palabras. El arrepentimiento sincero implica dolor. Dolor. Y cuanto más pecado ha sido, más fuerte ha sido el pecado, más dolor. Dolor. Implica dolor. Por esos pecados cometidos. Un quebrantamiento no solo es emocional, sino interno. Porque hay hermanitos, vamos a decir así, que se arrepienten, ¿no? Que no se arrepienten, porque dicen que se arrepienten. Pero eso es algo emocional solamente, es algo pasajero. Ay, que si no estoy dolido, sí. Pero es superficial. No ha llegado a lo profundo del hombre interior. Si es que son verdaderos creyentes. Si no son verdaderos creyentes no puede llegar adentro, que es imposible. No hay nada adentro. Pero estamos hablando de que un verdadero arrepentimiento tiene que ver no solamente con algo emocional, externo, sino interno. Tiene que ser real. Y una disposición clara de restituir y abandonar todo lo que implique esa acción pecaminosa cometida. Es decir, todo lo que Dios aborrece al respecto. Un ejemplo. Federico ha robado una serie de cosas, o hurtado. Y con eso, como el cuento de la lechera, vamos a decir, luego lo vendió y eso le dio para hacer una buena inversión y eso a su vez, y más o menos ha montado un poquito en el euro, por decirlo así. O sea, se ha beneficiado de un hurto. No vale solamente con decir, no es verdad que he robado. Estoy muy arrepentido. Bueno, si estás muy arrepentido, entonces vas a tener que restituir. Vas a tener que hacer algo respecto de esto. O sea, esto no puede quedar así. Pero es que tampoco es necesario decirlo. Es que se verás que hay un arrepentimiento sincero si realmente esa persona que se dice que se ha arrepentido hace algo al respecto. Sea lo que tenga que ser. Según el caso. ¿Me explico? Ahí es donde se ve que realmente ha habido un arrepentimiento sincero. No donde se ve, sino. Cuarto paso. Vamos terminando, pero vamos llegando ya hacia una resolución final. Y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gentil y publicano. ¿Sabes que eso era el peor de los insultos a un judío? Que le llamaran gentil y publicano. Ahora es interesante porque dice tenle por. No significa que nosotros vamos a juzgar finalmente una persona y vamos a decir es gentil y publicano. Pero sí dice que le podemos tener por tal cosa. Porque Jesús lo dice. O sea, el juicio final sobre esa persona, el juicio final, la sentencia final es de Dios, no es nuestra. ¿Me explico? Nosotros no podemos sentenciar a nadie, gracias a Dios, en esta vida. No. Eso es prerrogativa de Dios. Pero también Dios nos concede el que lleguemos a conclusiones. Porque las conclusiones son claras. Tenle por, o sea, considérale como gentil y publicano. Lo que escribe MacArthur al respecto de esto me pareció muy interesante y por eso lo he escrito. Estamos hablando de exhortación, hermanos. Estamos hablando de exhortación hasta últimas consecuencias. Y esto tiene que ayudarnos a quitar todo el humanismo y toda la tontería y dejarlo aparcado, hermanos, y hacer las cosas bien con temor de Dios. Es que falta temor de Dios en las iglesias, y es que esa es la cuestión. ¿Me entiende? ¿Me entendéis? Esta es la cuestión, falta temor de Dios. Falta que seamos realmente honestos con lo que decimos que somos. No solamente de cara a nosotros mismos, sino también de cara a terceros que también confiesan que son cristianos. Acordaos que el Señor Jesucristo dijo, no he venido a traer paz, sino que he venido a traer espada, y Él es el príncipe de paz. He venido a traer espada, que significa división. Y esa es una división santa, no es una división destructiva, es una división destructiva hacia el mal, pero no hacia el bien, todo lo contrario. Esa espada sirve para cortar con todo lo que leuda la masa. Y la enseñanza es la que dijo luego. Dijo, quien ama a tal o a tal o tal más que a mí no es digno de mí. Entonces, esto es división.
Porque dice, no he venido a traer paz a las familias, sino voy a poner a unos contra otros. ¿Y por qué unos contra otros? Porque unos sí quieren servir a Cristo, otros no quieren realmente. Aman más su pecado. Entonces, necesariamente ahí hay discordia, no se puede evitar. Entonces, de eso estamos hablando. Y eso también, y sobre todo, a nivel de las iglesias. Tiene que ser así. De otro modo, no tenemos iglesia, tenemos un bonito o feíto club pseudo religioso, no tenemos otra cosa. Bueno, voy a leer a MacArthur. Dice, si todavía se resiste a arrepentirse, el tercer paso requiere que el asunto sea notificado a toda la asamblea, para juntos puedan buscar la reconciliación del hermano pecador. Pero si este paso llegara a fallar, el cuarto paso requiere que el ofensor sea expulsado y considerado por la Iglesia como gentil y publicano. La idea no es castigar solamente al ofensor o espantarlos completamente, sino apartarlo de la comunión de la Iglesia como una nociva influencia para ella y de aquí en adelante considerarlo más como un candidato a ser evangelizado que como a un hermano. En último caso, el pecado por el cual éste es apartado es su impenitencia empedernida, y eso me gusta. En último caso, después de todo este proceso, el último caso por el cual el pecador es apartado, no es tanto por el pecado que ha cometido, sino por ser empedernido en su impenitencia, es decir, por no querer hacer su parte. Y es lo que he escrito aquí, ¿no? Este último es interesante porque dice que el pecado por el cual es expulsado de la asamblea no es tanto por el pecado cometido en su momento, sino por el no oír a los hermanos, lo cual implica soberbia y rebelión que seguramente manifiestan con claridad la condición espiritual de esa persona. Normalmente estamos hablando de personas que realmente eran así, eran rebeldes y soberbias. Lo que pasa es que lo tenían un poquito escondido. Y que llega un momento en la vida en que todo se pone a la luz y entonces se manifiesta lo que realmente hay. Entonces esto cuando se manifiesta, antes cuando no se manifiesta no podemos hacer nada, porque no sabemos tampoco. Pero cuando se manifiesta hay que pasar por todos estos pasos. Lamentablemente, ojalá con el primer paso las cosas se arreglaran. Entonces, esto es una enseñanza para la Iglesia. La responsabilidad y autoridad del cuerpo de Cristo, punto 4, voy terminando. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo nos habla de la tremenda responsabilidad y también de la autoridad que el cuerpo de Cristo tiene ante las cuestiones que requieren disciplina o actuación disciplinaria. Por tanto, ante el rechazo de toda exhortación ante el cuerpo de Cristo o Iglesia por parte del pecador que es exhortado, solo puede haber una aplicación de la necesaria disciplina, no tanto de cara a ese pecador impenitente, el cual se escuda en su rebelión, sino de cara a la salvaguarda de la Iglesia. Es decir, que nuestra actuación tiene que ser para salvaguardar la Iglesia. No olvidemos que de no hacer así, la Iglesia se tambalea espiritualmente, ya que un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. También, y en ese sentido, tendrá más disciplina un hermano que haya tenido más influencia y peso espiritual en el cuerpo que otro que no haya tenido tal preponderancia. Eso es importante. Y esto lo vemos en las mismas palabras de Jesús. Lucas 12, 47, 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es así. Entonces, esto es para todos, hermanos. Esto es para todos. Y a modo de conclusión, por tanto, la exhortación es muy necesaria porque desvela el cariz del hermano. Si es un verdadero hermano, accederá a entrar en razones y se humillará ante la verdad, aunque sea dolorosa. Y lo contrario también será una realidad, y ante los ojos de todos y de sus allegados. Por ello, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los soberbios. Proverbios 16, 19. ¿Puedes encender ahí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Antes de orar quiero recalcar esto. No hay realmente, entiendo que no hay realmente verdadero amor si no hay realmente lo necesario, que es justicia. Tiene que haber justicia. Tiene que haber reprensión cuando sea necesaria. Tiene que haber previamente exhortación.
La exhortación normalmente es antes de la reprensión, no siempre, pero tiene que haber exhortación, y la exhortación es la del cuerpo de Cristo, y no podemos eludir esa responsabilidad, sea que seamos muchos o que seamos pocos. Eso no importa, pero lo que hay que hacerlo, porque es la única manera de que Dios puede ser agradado y que realmente, en todo caso, puede haber un crecimiento sano. Es la única manera, pero lo principal es porque Dios lo quiere así. Bien, entonces me gustaría que orásemos, y no sé si quieres, David o Marina, ¿quieres orar? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es cortante, una espada de doble filo, que entra en lo más profundo, Señor, y nos toca, Señor, nos redarguye, nos transforma, Señor. Yo te doy muchísimas gracias, Señor, por todo lo aprendido aquí esta tarde, Señor. Yo te pido, Señor, que pongamos en práctica esta enseñanza, Señor, en la medida que tú consideres, Señor, para cada uno. Yo te doy gracias, Señor, por lo importante que es la exhortación, Señor, y el decir las cosas como son, conforme a tu verdad, Señor, y a tu palabra. Te doy muchísimas gracias, Señor, por el tratamiento, Señor, que has tenido esta tarde con nosotros, por cómo tu Espíritu Santo se ha estado moviendo y ministrándonos, Señor. Te pido por todos mis hermanos, Señor, para que tú des entendimiento, Señor, abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a todo lo aprendido, y realmente, Señor, forme parte de nosotros también. Te alabo y te bendigo, Padre. Guárdanos, Señor. Amén.